En el programa número 1 han comprendido, dialogado y reflexionado sobre el sentido de la experiencia número 7. Proponemos alternativas de solución creativas e innovadoras para enfrentar las heladas y el friaje. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy, profesora? Hoy, en este segundo programa de la experiencia número 7, determinaremos una alternativa de solución al problema del friaje y helada, y para ello nos organizaremos por momentos de la siguiente manera. En un primer momento, identificaremos un problema común en nuestra comunidad relacionado con la presencia de las heladas y friajes. En un segundo momento, analizarán información relacionada con la presencia de heladas y friaje en nuestro país y su relación con la temperatura y el calor. En un tercer momento, determinarán y explicarán su alternativa de solución tecnológica sobre la base de conocimientos científicos y prácticas locales. Finalmente, daremos a conocer los requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución, los recursos disponibles para construirla y sus beneficios directos e indirectos en comparación con soluciones tecnológicas similares. Debemos tener en cuenta que en el siguiente programa continuaremos con el diseño e implementación de nuestra solución tecnológica propuesta. ¡Qué interesante! ¡Qué emocionante! Me gusta mucho indagar y más aún si son problemas tecnológicos. Sí, Jesús. También me emociona indagar, sobre todo cuando se trata de solucionar problemas en mi comunidad. Sí, empecemos ya. Muy bien, pero vamos a iniciar analizando la siguiente situación suscitada en la comunidad de Canchi de la región Puno. Patricia, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesora Carmen, la información dice: en la región Puno se encuentra la comunidad de Canchi, ubicada a 3.548 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente entre los meses de abril a septiembre se producen heladas en la zona que se caracterizan por un descenso en la temperatura hasta valores cercanos a 0 grados centígrados o valores menores a 0 grados centígrados, alcanzando su periodo más frío en los meses de junio y julio, impactando negativamente en la salud de los pobladores, vías de acceso, vivienda, economía y modos de subsistencia como la crianza de ganado y cultivos de diferentes especies de plantas nativas y hortalizas. ¿Cómo podemos proteger los cultivos de las bajas temperaturas? ¿Cómo podemos mantenerlas hidratadas para su normal crecimiento? Muchas gracias, Patricia, por la lectura. Recordemos que nuestro país es muy diverso tanto en su geografía como en sus climas, y debemos estar atentos a dichos fenómenos. Profesora Carmen, en mi comunidad ubicada en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica, a 4.473 metros sobre el nivel del mar, también se presentan las heladas en esa época del año, y afecta no solo a nuestros cultivos, sino también a nuestros animales. En mi caso, en nuestra comunidad de Alto Purús, en la región Ucayali, sentimos la presencia del friaje entre los meses de mayo y septiembre. Estudiantes en sus casas, ¿cómo perciben las heladas y el friaje en sus comunidades? Conversen con sus familiares y anoten sus comentarios en sus cuadernos. Profesora, aquí en la sierra se siente mucho frío, sobre todo en las madrugadas. Por eso debemos de guardar y proteger a nuestro ganado. Algo parecido sucede en la selva. Se siente frío y debemos de abrigarnos para no enfermarnos. Entonces perciben que la temperatura ambiental desciende. Sí, profesora, eso es. La temperatura es más baja que en otras épocas del año. Sí, profesora, es notorio el cambio de temperatura. Se puede percibir en el ambiente. Estudiante Jesús, ¿podrías dar lectura a la siguiente información proporcionada por el CENAMI? Sí, profesora Carmen. Atentos estudiantes de quinto de secundaria que nos escuchan.
En el caso del friaje, en promedio, las temperaturas máximas caen de 35 grados Celsius a 22 grados Celsius por el ingreso de una masa de aire frío polar hacia la Amazonía, y las temperaturas mínimas de 22 grados Celsius baja a 11 grados Celsius por este mismo fenómeno. Entonces, ¿cómo se produce el friaje en el Perú? Según información del INDECI, el friaje se origina por el ingreso de aire frío proveniente de la región polar, generando el descenso brusco de la temperatura del aire. Por lo general, afecta a los departamentos de Madre de Dios, la selva de Puno y Cusco, así como Ucayali y Loreto. Es cierto, profesora. Por la radio también he escuchado que el friaje se produce por la disminución de la temperatura del aire, por el ingreso de una masa de aire frío polar hacia la Amazonía peruana. ¡Qué interesante! En general, el friaje afecta a los departamentos de Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, San Martín y Loreto, dependiendo de la intensidad del evento. Entonces, la región afectada es la selva. El descenso de temperatura afecta más a la selva baja a diferencia de la selva alta. Profesora Carmen, ¿cuánto desciende la temperatura con las heladas? Las heladas ocurren cuando la temperatura del aire desciende a 0 grados Celsius o valores menores. Este concepto corresponde a la helada meteorológica. Sin embargo, existe la helada agrometeorológica, que es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos de los cultivos y que mata los tejidos. Significa entonces que hay dos tipos de heladas, la meteorológica y agrometeorológica. Así es, Patricia. Y en este caso debemos de diferenciarlos para que las personas que viven en las zonas altoandinas se protejan y también a sus cultivos, porque algunas plantas no soportan fríos extremos. Voy a dar lectura a una información que he encontrado. Las heladas agrometeorológicas son aquellas en las que el descenso de la temperatura del aire causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. La severidad de las mismas depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella. Sí, profesora. He visto ese fenómeno de las heladas en mi comunidad. Los cultivos son bastante afectados por este fenómeno. ¿Cómo afectan las heladas a los cultivos en tu comunidad? En mi comunidad las heladas marchitan las plantas, como si las quemaran. Por eso procuran sembrar y cosechar cuando no hay heladas. Según información del CENAMI, las heladas impactan a los cultivos reduciendo el peso y el tamaño de la planta durante la etapa de crecimiento vegetativo, mientras que en la etapa de floración afecta la polinización y el porcentaje de cuajado. Muy bien, Jesús y Patricia y estudiantes que nos escuchan. ¿Qué factor en común observamos en las heladas y el friaje que se suscitan en nuestro país? La temperatura, profesora, porque esta disminuye tanto en las heladas como en el friaje. Sí, profesora, y este hecho sucede en el caso del friaje que se observa en la selva, porque entra una corriente de aire frío polar. En el caso de las heladas, ¿por qué sucederá? Analicemos el clima durante esta época del año. ¿Cómo se encuentra en los meses de junio y julio a diferencia de otros meses? Los cielos se encuentran despejados, no hay nubes. Exactamente, Jesús. La ausencia de nubes hace que la temperatura ambiental descienda. Y si a esto se suma la presencia de masas de aire muy frío que se mueven desde las zonas polares de la Antártida, tendremos una disminución notable de la temperatura ambiental. Es por eso, entonces, que las plantas nativas que están habituadas a las bajas temperaturas no logran soportar temperaturas más bajas de las habituales. Claro, por eso es que necesitan ser protegidas de esos cambios bruscos de temperatura. Muy bien, Jesús y Patricia, y ustedes, estudiantes en casa, ¿han observado alguno de estos fenómenos en sus comunidades? ¿Cómo hacen en su comunidad para hacer frente a estos fenómenos? Conversen con sus familiares y anoten las respuestas en su cuaderno.
Ahora preguntémonos, ¿qué problemas ocasionan en nuestras comunidades estos descensos en la temperatura ambiental? El problema es que el descenso de la temperatura causa daños a nuestros cultivos, especialmente a las plantas nativas. Para mí, el problema es que al dañarse los cultivos también afecta los ingresos económicos de aquellas familias que dependen de la venta de sus cosechas. Ahora analicemos nuevamente el caso. ¿Cuál creen que fue la causa del problema en la situación presentada? Para mí es que los cultivos no están siendo protegidos del frío intenso de la temporada. Exacto. Se sabe que por nuestra ubicación geográfica siempre tendremos la presencia de heladas y friajes. Muy bien, necesitamos reflexionar e identificar bien el problema. Tanto Patricia como Jesús tienen razón. El problema puede ser la falta de una estructura que permita proteger los cultivos de las heladas. ¿Cómo podemos formular el problema? ¿El problema identificado es propio de nuestra comunidad? ¿Qué piensan ustedes, estudiantes en casa? Anoten sus respuestas en su cuaderno. Al respecto, pueden dialogar con el familiar que los acompaña. Profesora Carmen, la pregunta problema podría ser, ¿cómo podemos proteger los cultivos de las bajas temperaturas? Sí, Jesús, pero podríamos incluir algunas prácticas de nuestras comunidades y un sistema para mantener las plantas hidratadas. Claro, entonces sería, ¿de qué manera podemos proteger los cultivos de nuestra comunidad de las bajas temperaturas y la falta de agua? Excelente, Jesús y Patricia. ¿Y cómo formularon su pregunta problema ustedes, estudiantes en casa? La pregunta problema que acaban de formular me parece muy pertinente debido a que es necesario proteger no solo los cultivos, sino también algunas especies nativas de las bajas temperaturas propias de nuestro país. Ahora reflexionemos. ¿Cuáles serán las causas de ese problema? Una de las causas es que los cultivos no están protegidos de las bajas temperaturas. Sí, en nuestro país cada año se presentan épocas de bajas temperaturas tanto en la sierra como en la Amazonía que causan daños irreparables a los cultivos de las familias. ¿Y los antiguos peruanos cómo han hecho para afrontar este problema? Pregunten a su familia qué saben al respecto y anoten los comentarios. Yo leí que antes se usaban los acolchados térmicos, que consistía en colocar algunas ramas de plantas encima de los cultivos de hortalizas por la tarde, al anticipar una helada. Esto mantiene una temperatura varios grados más alta debajo de los acolchados. También investigué que una técnica ancestral aplicada por los pobladores altoandinos es que cuentan con acceso a reservorios. Es el riego por inundación para generar un efecto térmico que mitigue el impacto de las temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Ahora que hemos escuchado algunas prácticas ancestrales y la información del equipo científico, ¿cuál sería la alternativa de solución tecnológica que plantearíamos al problema? Profesora, podemos hacer como un muro con troncos y ramas para proteger los cultivos del frío y agregarle un tipo de techo con plástico transparente para aumentar la temperatura en el interior y así proteger los cultivos. Bien, Jesús. Lo que describes es un fitotoldo o invernadero, que es una estructura cerrada que mantiene una temperatura interna mayor que la externa. Sí, profesora, así podríamos proteger los cultivos del frío extremo, al que son expuestas por la helada o friaje. Claro, Jesús. Y ahora, ¿cómo podríamos mantener humedecido el suelo? Profesora, podemos agregar un sistema de riego para mantener hidratados los cultivos. Entonces se pueden complementar el fitotoldo con un sistema de riego. Sí, profesora, hay un sistema de riego que es por goteo de agua y podríamos reciclar botellas para eso. Muy bien, Patricia. Recordemos que un riego por goteo es un sistema que dirige el agua directamente hacia las proximidades de las raíces de las plantas,
de manera que nos ahorramos el desperdicio de agua y las plantas pueden estar correctamente hidratadas durante gran cantidad de tiempo. Sí, me gusta la idea. ¡Excelente idea! Se nota la gran creatividad que tiene cada uno. Ustedes en casa también hagan fluir su creatividad, despierten ese potencial científico que tienen. Sí, profesora. Los chicos de la promoción tenemos mucha creatividad y nos gusta investigar. Muy bien, y ahora recordemos que un fitotoldo es una construcción cuya cubierta o techo es de un material que deja pasar la luz solar, facilitando la acumulación de calor durante el día y desprendiéndolo lentamente durante la noche cuando la temperatura desciende drásticamente. Así podríamos mantener nuestro cultivo a una temperatura adecuada, aislada del frío externo. Claro, Jesús, y podríamos también cultivar otras especies de plantas que requieren mayor temperatura durante todo el año. Bien, Patricia y Jesús, manos a la obra. Ya han socializado sus ideas. Ahora debemos plasmarlos en un diseño. Para ello, tenemos que hacer una lista de características que debe tener nuestra solución tecnológica. También debemos analizar si con nuestra propuesta solucionaremos el problema identificado. Luego, necesitamos ordenar nuestras actividades. ¿Ustedes creen que será necesario hacer un plan para implementar nuestra solución tecnológica? Sí, profesora, necesitamos un plan de actividades. ¿Qué debe tener el plan? Vamos a ver. Primero, necesitamos un título. En este caso ya lo tenemos. Fitotoldo con sistema de riego por goteo. Segundo, describimos con claridad cuál es el problema identificado. Tercero, describimos nuestra solución tecnológica y los beneficios de su implementación. Cuarto, describimos los materiales y recursos que vamos a utilizar, así como los costos. Quinto, indagamos sobre la solución tecnológica a implementar y otras similares. Sexto, hacemos un cronograma de actividades. Séptimo, implementamos nuestra solución tecnológica y evaluamos su funcionamiento. En realidad, no hay pasos fijos para realizar nuestro plan de actividades. Ustedes, estudiantes que nos escuchan, pueden agregar más pasos o procesos según lo requieran. Siguiendo con el plan, también es necesario conocer cuáles son los beneficios de implementar nuestro prototipo tecnológico. El beneficio es su implementación. Es factible de hacerlo con la ayuda de nuestra familia. Exacto, Patricia. Será un proyecto familiar que nos va a beneficiar no solo en mantener sanas e hidratadas nuestras plantas, sino que al protegerlas podemos obtener buenos productos para comercializarlos y tener un ingreso extra para nuestras familias. También podemos proteger de esa manera a nuestras plantas nativas como la quinoa y quinigua, cuyo contenido nutricional es muy valorado en nuestra comunidad y nuestro país. Ustedes, estudiantes en casa, ¿cómo van? ¿Tenemos alguna dificultad para implementar nuestra solución tecnológica? Sigamos el plan propuesto o también podemos considerar otras actividades si así lo requerimos. La intención es ir ordenando las actividades que realizaremos para implementar nuestra solución tecnológica. Y hablando de organizarnos, el siguiente paso será hacer nuestro cronograma de actividades. ¿Y cómo haremos eso? Un cronograma debe considerar las actividades que realizaremos para implementar nuestra solución tecnológica de inicio a fin, de manera ordenada y secuenciada, además de considerar el tiempo en que realizaremos cada actividad. Claro, ya entendí. Por ejemplo, las primeras actividades las hicimos hoy. En el programa debe ir cada actividad y el día en que la realizaremos. Perfecto, así nos iremos ordenando. Finalmente, implementaremos nuestra solución tecnológica y evaluaremos su funcionalidad.
Estudiantes, por favor, consideren que en los siguientes programas de ciencia y tecnología haremos las siguientes etapas. Entendido, profesora Carmen. Es muy importante que tengamos en cuenta la eficacia y confiabilidad de nuestra solución tecnológica. Es decir, necesitamos comprobar si funciona o no para el problema planteado. Claro que funcionará, profesora Carmen. En nuestras comunidades tenemos todos los materiales para implementar nuestro proyecto y tenga éxito. No se preocupen, en el siguiente programa vamos a diseñar e implementar nuestro prototipo tecnológico. Estudiantes, recuerden que haremos una descripción del problema tecnológico y la alternativa de solución para proteger nuestros cultivos de las heladas y friaje. Para ello, consideremos los pasos que analizamos durante el programa. Incluso podemos hacer dibujos para una presentación más comprensible. Sí, profesora, también debemos hacer nuestro plan de actividades. Es importante que expliquemos a nuestras familias las ventajas y beneficios que tiene implementar nuestro prototipo. Llegamos al final de nuestro programa. Felicitamos a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria que estuvieron muy atentos a esta sesión. Recuerden que el propósito de este programa es describir la alternativa de solución para afrontar las heladas y friaje en nuestra comunidad. Reflexiona. ¿Lograste describir el problema tecnológico y las causas que lo generan? ¿Qué dificultades tuviste para determinar y explicar tu alternativa de solución? ¿Cómo superaste las dificultades que se presentaron? Compañeros, recuerden que necesitamos echar a andar toda nuestra imaginación y creatividad para implementar nuestra solución tecnológica. ¡Ánimo! Que podemos crear grandes cosas.